del antes y el después de los que están en Cristo el Señor. Y bueno, vamos a, en esta hora ya oramos al Señor y vamos a leer la palabra del Señor. Y voy a explicar a través de Efesios capítulo 1, del 1 al 3, las 5 maneras en que no teníamos esperanza antes de estar en Cristo. Y después de Efesios 2, del 4 al 10, voy a explicar 3 aspectos de la salvación que Cristo también proveyó. Entonces, esto igual es muy práctico para ustedes porque sabemos que cuando hacemos evangelismo tenemos que tener claro el aspecto salvífico, que es obviamente el punto neurálgico, ¿no? Pero dentro de cuando uno habla acerca también de las verdades fundamentales y estos conceptos de la doctrina del evangelio, tiene que tener claro qué es el pecado y también las consecuencias del pecado. Entonces, vamos a hablar acerca de esto, acerca de lo que es el antes y el después. Bien, si tenemos claro eso hoy día, el día de mañana usted puede tocar hombro a una persona así, ok, ¿tú eres salvo? ¿What? Te va a decir, ¿qué? ¿Qué es eso? Salvación. De hacer un evangelismo, bueno, en este tiempo virtual, ¿no? O de WhatsAppeo, no sé, como no podemos juntarnos en este tiempo, pero también la herramienta bíblica traspasa generaciones, edades, y como dice su palabra, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, vamos a leer, ustedes siguen la Reina Valera, algunos tienen NBI, yo voy a hacer la NTV, y ustedes también lo pueden comparar ahí con su... Bueno, aquí también tienen Reina Valera actualizada y todo eso, mi hermano Pedro ahí con su auspicia, ¿no? Dice, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Quién es el espíritu? ¿Quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de vuestras pasiones, la inclinación de vuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Eso es por gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. Porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los últimos tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de las increíbles riquezas de la gracia y de la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estábamos unidos en Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Pues nosotros pues somos la obra maestra de Dios. El Dios, Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Muy bien. Usted ya tiene la versión también de la Reina Valera. Entonces, miren, si hacemos un resumen de Efesios 1, del 1 al 14, del 13 al 14, el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, alabó a Dios en primer lugar, esta salutación, ¿cierto? Este saludo. Alaba primeramente al Señor por todas las bendiciones que Él derrama sobre nosotros en Cristo. Eso es capítulo 1, versículo 3 al 14. Esa es salutación, toda esa bendición a Dios, alabanza a Dios por toda la bendición espiritual que tenemos nosotros en Cristo el Señor. Luego, en el capítulo 1, del versículo 15 al 23,
¿qué es lo que hace Pablo? Pablo ora, ora, para que todos los creyentes crezcan en 3 clases de conocimiento espiritual. Primeramente, conocer a Dios, conocer la esperanza a la que Él nos llamó y conocer o experimentar su poder en la obra de nuestro favor. Lo voy a repetir. Cuando Pablo escribe ahí en el capítulo 1, del versículo 15 al 23, Pablo ora por los creyentes para que ellos crezcan en el conocimiento espiritual. Primeramente, conocer a Dios, conocer la esperanza a lo que Él nos llamó y experimentar su poder que ha obrado en nuestro favor. Y en Efesios 2, del 1 al 10, Pablo en este contexto se toma el tiempo para, para hablar acerca de un problema del pasado, ¿sí? Y él menciona 5 tristes características de las personas sin Cristo. Entonces, a la medida que uno lee Efesios 2 del 1 al 3, Pablo comienza hablando acerca de ustedes. Cuando habla acerca de ustedes, habla acerca del pueblo gentil, o sea, gentil, no judío. Entonces después él usa la palabra nosotros para referirse tanto a gentiles como a judíos. Entonces, como leímos en el 1.3, dice así: Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y vuestros pecados, cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, versículo 3, en los cuales también todos nosotros, aquí incluye gentiles y judíos, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, el primer punto de esto es que sin Cristo estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados en los cuales solíamos vivir. En la parte de vivir, eso quiere decir caminar. En el griego es caminar. Anduvisteis, o más que nada, perdón, la parte en los cuales anduvisteis. Anduvisteis tiene que ver con caminasteis, ¿cierto? La palabra muertos, la palabra muertos significa espiritualmente muertos, ¿ya? Espiritualmente muertos, separados de Dios, quien es la fuente de la vida espiritual, ¿sí? Entonces, cuando nosotros nos remontamos al Génesis, en el huerto del Edén, Dios creó a Adán y Eva, los creó sin pecado. Ellos caminaron con Dios, disfrutaban la comunión, la relación de compañerismo con Dios y con Dios y Adán disfrutaba su relación con Eva, con su prójimo. Dios, la amistad con Dios, con su Adán con Eva. Y también disfrutaba también ellos disfrutaban también la relación con su creación, o sea, 3 comuniones, amistad, Dios, compañerismo, Eva con Adán. Adán le dijo: eres la mujer más maravillosa, única de este mundo, le dijo Adán y Eva. Se lo dijo ahí, un poema de amor.
Y también la maravillosa de esto es que Adán tenía relación con la creación porque Dios le dijo señorear la tierra, sojuzgarla. Adán, tú tienes que trabajar en el huerto. Primer principio, y aquí vamos hilando cables. Primer principio para las idóneas, o idóneo, que usted está buscando idóneo. Un hombre trabajador, un hombre que lleva ahí el sustento local. Ese es un principio. Que sojuzgue, que sea un buen administrador. Entonces, esta creación, esta relación vertical entre Dios, el hombre y Dios, entre el hombre y su idónea, todo bien. Pero ellos caminaban con Dios, disfrutaban de esta relación de compañerismo con su creador. Pero el Señor también les advirtió que el día en que desobedecieran, morirían en su relación espiritual con Él. Tal como Dios lo advirtió, el día en que pecaron fueron desterrados del huerto del Edén, se perdió la comunión de Dios, se perdió la comunión con, y se perdió la comunión también con la creación. Nótese que también Dios condena la tierra y hace salir malezas. ¿Se dan cuenta de eso en el Génesis? Que hace salir toda la cosa. Bueno, y como consecuencia del pecado, bueno, el hombre también se aparta de Dios y la tierra sufre, y esto no es un mensaje de Greenpeace, por favor, el pastor no es de Greenpeace, ni que anda asaltando barcos chinos, ni nada de esa cosa. Pero hoy en día que la tierra está sufriendo la consecuencia literalmente del pecado del hombre. La sobreexplotación, tala de bosques nativos, tanta cosa que el hombre está interviniendo en la, en la creación. Bueno, como consecuencia también obviamente, del pecado. Y tal como Dios se los dijo, ¿cierto? Fueron desterrados del huerto del Edén, separándolos de su presencia. Así que el pecado a ellos los llevó a la muerte espiritual, una separación de Dios. Pablo hace también eco a esta verdad cuando escribe, porque la paga del pecado es la muerte, en Romanos 6:23. Entonces los que viven en pecado siguen con vida física, ¿cierto? Claro. Aún respiran, pero la vida sin Dios es tan vacía que la Biblia usa la palabra muerte para referirse también a vivir separado de la vida del Padre Celestial. Es una muerte espiritual y también es una muerte física porque el hombre ya fue cortado, ¿cierto? Entonces, dicen también que una persona que vive en los placeres del pecado está muerta, ¿cierto? Aunque esté viva. La vida separada de la comunión con Dios, chicos, es tan vacía, ¿cierto? Como la muerte. Y el libro también de Apocalipsis habla de un tiempo en que Dios levantará a los muertos, los juzgará de sus pecados y los sentenciará también a una eternidad. Eh, Eso es una separación terrible porque al final de cuentas aquellos que no han tenido la vida en Cristo serán juzgados y lanzados también al lago de fuego. La muerte espiritual es el resultado de vivir en pecado. Es decir, en decir esto quiere decir con transgresiones. Es un sinónimo de pecado. Pablo describe transgresiones y pecados para resaltar el problema. Entonces, sin salvación, por medio de Cristo, todos estábamos muertos en pecado. El pecado mata la vida espiritual. El pecado es el acto ilícito de desobedecer a Dios, ¿cierto?
y rebelarse en contra de su gobierno sobre nuestra vida. Dios advirtió a Caín que el pecado estaba acechando a la puerta como un animal salvaje, intentando matarlo a él, lo que dice Génesis 4:7. El pecado, chiquillos, nos engaña. Y eso es muy importante saberlo. Nos engaña haciéndose atractivo. Pero el pecado es el malévolo enemigo del alma, porque el alma que pecare, esa también morirá, sufriendo también la consecuencia de la separación del Señor. El segundo punto, sin Cristo, nosotros seguíamos la corriente de este mundo. Y Él dio vida, ¿cierto?, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis o caminasteis en otro tiempo, siguiendo que la corriente de este mundo. Y si hay algo, chiquillos, estimados hermanos, no me gusta decir chiquillos porque mejor decir hermanos y hermanas. Hermanos y hermanas. No es que tenga confianza, pero somos hermanos y hermanas. Lo que hace el mundo es que el mundo moldea el carácter. ¿Sí? Y los valores que están sin Cristo. Las escrituras nos aconsejan que no sigamos la corriente de este mundo, sino que vivamos como extranjeros de esta tierra. Hay un texto de la escritura que me gustaría leer, que está en Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Mire cómo dice, cómo se refiere Pedro a los que están en Cristo. Se refiere como extranjeros y peregrinos. Y dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuran que de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. ¿Qué es lo que batalla entonces en nuestra alma? ¿Qué es lo que batalla en nuestras almas, estimados hermanos? Los deseos carnales. A ver, ¿y es una realidad de la vida creyente, no? ¿Sí o no? Claro, pues. Sí, claro. Entonces, el mundo tiene su forma de pensar y el mundo también tiene su forma de hacernos ver esta filosofía de vida totalmente apartada de Dios, o sea, sin Dios. Entonces, el mundo se ha encargado de una u otra forma, de disipular la familia, de ver el rol del padre, la madre, los hijos, a los jóvenes, en distintas áreas. Entonces, Pablo, el apóstol Pablo aquí, nos recuerda que, que en otro tiempo la tierra, nuestro tiempo en la tierra, perdón, es cortísimo comparado con la eternidad. Ahora, lo que compremos no lo conservaremos nosotros por siempre. Y los placeres del pecado de la tierra no van a durar. Sin embargo, sin Cristo,
nosotros carecemos también de sabiduría, ¿cierto? Así es que, y de fortaleza espiritual. ¿Por qué? Porque sin Cristo nosotros no podemos hacer no podemos ser fuertes, no podemos resistir las tentaciones. Aquellos que están sin Cristo son esclavos de la influencia del mundo, siguen a la multitud y aman a lo que el mundo les dice que amen. Juan contrasta a aquellos también que aman a los que hacen la voluntad de Dios, lo que dice primera de Juan 2 del 15 al 17. Dice así, no améis al mundo. Primera de Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, el tercer punto es que sin Cristo nosotros vivíamos bajo la influencia de Satanás, el príncipe de la potestad de la aire. Ya leímos la parte donde dice conforme al príncipe, cuando decimos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, detrás del sistema del mundo está el Dios de este mundo, que es Satanás, ¿cierto? Que ha enceguecido la visión espiritual de los que no tienen a Cristo. Miren lo que dice 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Vemos por cómo actúa una mente incrédula también. ¿Por qué actúa así? Dice así 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Dice así. No Crónicas, Corintios. Segunda de Corintios. Sí, Segunda de Corintios. A ver si aparece por aquí. Ok. Dice así. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. Versículo 4. En los cuales el Dios de este siglo, ¿qué pasó? Cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria, el cual es la imagen de Dios. Entonces Pablo dice que el diablo, el príncipe de este mundo, atrapa a aquellos que están sin Cristo como los cazadores que atrapan un animal. El diablo los toma cautivos a la voluntad de él. Y Pablo también profetizó lo siguiente, concerniente al anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder, y prodigios y mentirosos, y con todo engañó, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de verdad para ser salvos. Según de Tesalonicenses, capítulo 2, del 9 al 11. De igual forma, Juan escribe, el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, es muy importante entender nuestra vida también sin Cristo. En cuarto lugar, sin Cristo éramos guiados por los deseos pecaminosos de la carne. Dice, seguimos el texto de Efesios 2, parte 3. Efesios 2, 3a. Dice también, todos nosotros vivíamos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. La carne lleva a las personas por caminos impíos. El apóstol Pablo describe esto como actos también malignos de la carne. Lo que dice Gálatas 5, 19 al 21, dice, y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes,
que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Muchos de los deseos de la carne son buenos. ¿Qué está diciendo, pastor? Claro, el hambre, los que están tomando 11 camuflados ahí en este momento, el hambre, la sed, el deseo de alimentarnos, el refugio, el descanso, eh, son buenos cuando satisfacemos el plan de Dios. Pero la persona que no tiene a Cristo a menudo satisface los deseos de la carne de manera impía y pensando solamente en sí misma. Los que no tienen a Cristo quizás declaren que son libres, pero el apóstol Pablo dice que ellos son esclavos del mundo. Lamentablemente el destino de los que están sin Cristo, Pablo escribió lo siguiente, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y ahora lo digo llorando, porque sentía pesar, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, ¿cierto? Cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y decía Pablo, y estoy leyendo, citando lo que dice Filipenses 3, del 18 al 20. Más nuestra ciudadanía, decía Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. En quinto lugar, sin Cristo, éramos el blanco de la ira de Dios. ¿Han escuchado quizás esta nueva forma de predicación? Es que han escuchado esto, no sé si ustedes están de acuerdo o no, es que dicen que solamente Dios es puro amor. ¿Han escuchado eso? Que Dios es puro amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor, puro amor. Amor, 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 amor. Pero se nos olvida que Dios también es fuego consumidor. Claro, muy bien, nos olvidan todos nuestros atributos, ¿cierto? Entonces, me invitaron a predicar una congregación donde se predicaba que Dios era puro amor. Y a mí se me olvidó, no se me olvidó, yo hablé acerca de los juicios de Dios y de la ira de Dios. Y es interesante cuando empezó el pastor Jaime a predicar y todos los hermanos estaban así. Así como, eso le pasó, ¿no? Cuando escucho solamente, no, hermano, éramos por naturaleza hijos de ira. Dice Efesios 2, parte 3, es como hacer como estoy haciendo aquí como un seguimiento de Efesios. Y Efesios 2, 2 versículo 3, parte B, dice que y éramos por nuestra naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, es verdad que Dios ama a los que están sin Cristo, obviamente, porque Dios es ¿cierto? Dios amó de tal manera a los pecadores que se dio, ¿cierto?, a su único hijo para salvarnos del plan de salvación. Pero cada uno de nosotros debe escoger también el amor del Señor o estar bajo su ira. Posteriormente, en Efesios, Pablo también explica acerca de esto, de que la ira de Dios viene sobre los que son desobedientes al ser inmorales, impuros y también codiciosos. Eso lo dice en Efesios 5, del 3 al 7. Dice, pero Pablo comienza diciendo, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, olor fragante. Pero fornicación o toda cosa inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene santos, ni palabra deshonesta, ni necedad, ni proverías, ni truanerías, que no convienen, sino que antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro, o que es idólatra, tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. 6 y 7 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios.
sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais, mas ahora sois luz en el Señor. Ahora andad como hijos de luz. Entonces es muy importante que Pablo también escribe esto también a los romanos, porque dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia también la verdad. El amor de Dios le ofrece salvación a la persona, ¿ya? Pero él no obligará a nadie a escoger el cielo. Somos el blanco también de la ira, somos el blanco de la ira de Dios, a menos que la persona se venga en arrepentimiento, que confiese su pecado. Yo me acuerdo de la campaña en los 80, yo soy hijo pastor, hace tiempo ya, yo hace 32 años, este año cumplo 43. Vamos, seguimos, vamos por las canas, vamos por las canas. ¿Qué estaba diciendo? Y en los 80 se predicaba este mensaje, ¿no? Antiguamente las campañas evangelísticas o en carpa, cuando se iba a una ciudad y se levantaba una carpa en medio de una cancha, se salía con megáfono, vengo a usar la campaña evangelística. ¿Nunca participaron en alguna de esas campañas? Algunos sí, ¿no? No, era re entretenido, igual cuando te pillaba así, 3 días de campaña y la segunda noche sí, se mojaba lloviendo así, ¡pum! Y el megáfono tenías que subir y todo eso, y cuidando los cables para que no hiciera cortocircuito, era muy genial. Pero ahí estaba el predicador que te hablaba, 2, pecado, arrepentimiento, fe, y salvación. Y ese era el mensaje, marcado los 3 días. Y arrepentimiento, 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 arrepentimiento. Y resulta que hoy día no se habla de arrepentimiento. Hoy día se habla, Dios tiene un plan maravilloso para ti, venga, porque Dios te ofrece casa, auto, coche, y decláralo y decrétalo, y pon la mano en la pantalla y paremos de contar, ¿cierto? Y claro, y la gente no viene a un arrepentimiento genuino de chuta, pequé, erré al blanco, necesito al Salvador. Entonces, yo creo que ese mensaje, chiquillos, no tenemos que, hermanas, no tenemos que olvidarlo, ¿cierto? A menos que una persona se arrepienta. Y el arrepentimiento viene por el obrar del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es quien convence al hombre de sus pecados. O sea, si una persona, como cuando predicamos aquí presencialmente, o los pastores, o yo predicaba en otros lugares presencialmente, ¿no? Y hablamos acerca de esto, de la vida sin Cristo, de tu caminar sin Dios, y estaba la persona sentada ahí, y realmente escuchamos esta frase, y dicen las personas, la persona o el pastor me estaba predicando a mí. Me invitaron, vine, pero resulta que el pastor me dijo mi radiografía, o sea, mi vida sin Dios, mi vida, una vida sin frenos, así, toda desenfrenada, con una vida totalmente apartada del Creador. Y escuchas testimonios como esto, pero la Escritura me tocó, o sea, el Espíritu Santo hizo su obra. Y eso es maravilloso porque cuando hacemos cultos y todo eso, bueno, ahora es muy difícil ver quizás a las personas no creyentes escuchando esto, pero ojalá que mi deseo es que este año pueda ser así. De que cuando la persona o el Hijo de Dios predica la palabra del Señor, es el obrar de la palabra de Dios actuando a través de la persona del Espíritu Santo quien convence a esta persona de pecado. Viene a los pies del Señor. O sea, cuando tú presentes el plan de salvación, o sea, si hay versículos claves mismos, la persona se tiene que dar cuenta de su condición espiritual. Pero esto bajo el actuar obviamente del Espíritu Santo.
O sea, al final de cuentas, estimados jóvenes, hermanos y hermanas, nosotros simplemente somos canales, porque el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. No, o sea, nosotros no convertimos a nadie, o sea, ni nuestra oratoria, sino que el que convierte la palabra, o sea, el que convierte, perdón, a la persona es esto. Bajo la dirección. Obviamente, como dijo Dios, aquí entramos en el tema de la oración y el tema de la comunión, como yo le decía la otra vez, que tenemos que obviamente orar, buscar del Señor, buscar su guía, de su presencia, para que nosotros como estoy de oración como el apóstol Pablo, ¿no? Que me sea dada esta palabra y hablar con denuedo, con claridad, con valentía, no titubear y no avergonzarnos, obviamente como decía Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces, cuando una persona viene en arrepentimiento, obviamente acepta el perdón del Señor, ¿cierto? Esto nos lleva también a la solución también que Dios nos ofrece cuando se encuentra, cuando para los que se encuentran muertos en sus pecados y apartados de él por el mundo, el diablo y la carne. Entonces, ¿cuál es la solución presente? Lo encontramos del versículo 4 al 10. Yo no sé si ya estamos bien. A ver, termino ahora. Ok. Entonces, algunas de las palabras más maravillosas que encontramos en esta porción de la escritura del versículo 4 al 10, es que dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida, juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. La buena noticia es que Dios intervino. La buena noticia es que Dios intervino cuando no había esperanza. Por eso que la gente hoy en día sin Cristo trata de buscar fórmulas para acercarse a Dios. Trata de portarse bien para acercarse a Dios, trata de hacer obras trata de guardar los 10 mandamientos, trata no sé, hacer una infinidad de cosas para acercarse al Señor. Pero sabemos que el plan de salvación es un plan sobrenatural porque viene del cielo a la tierra. Dios es quien provee salvación a través de su Hijo Jesucristo, ¿ya? Él proveyó la salvación por medio de Jesucristo para la humanidad pecaminosa y perdida. Pero Dios, y aquí está, es muy importante esto, el pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, nos dio vida, juntamente. Entonces, miremos entonces tres aspectos, que primeramente, el aspecto de vamos a decir ahora, salvífico, es que Dios nos salvó ¿de qué? ¿De qué te salvó Dios? De la muerte. Escríbalo en su chat o apriete su teclera. De la muerte. ¡Muy bien! Punto. Para la hermana Connie. Por un panqueque. Muy bien. Dios nos salvó de la muerte, de la desobediencia, de la destrucción, que hubiera sido los resultados de la merecida ira divina de Dios. Pablo usa tres verbos aquí. Nos dio vida con el Señor, nos levantó con y nos sentó junto con. ¿Sí? ¿Lo aprendieron? Con la tabla del 2. Nos dio vida con, nos levantó con y nos sentó junto con. Ok, entonces en el griego, cada uno de estos verbos comienza con un sun, que significa con o junto con. Esta palabra con, es una palabra que significa sun. Sun, no zoom de este zoom, no zoom, zoom de S-U-N. Y Pablo enfatiza también esto muy importante de estos tres aspectos de la salvación. Están en nuestra unión con Cristo.
Entonces, al describir él nuestra salvación, Pablo nos vincula con lo que Dios ha hecho en Cristo, en su resurrección, en su ascensión y entronización. Así que con la salvación que Dios provee, nosotros participamos también de la victoria. Entonces, cuando uno ve Efesios 2:5, 2:6 y 2:6, lo que hablamos aquí es que 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y eso también habla acerca de su resurrección. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero Dios nos dio vida con Cristo como el Hijo pródigo. Estuvimos una vez muertos en nuestra relación con el Padre, pero Dios nos dio vida en Cristo. Y también eso es muy importante reconocer, y juntamente con él, versículo 6, juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Esto tiene que ver con una ascensión. Fuimos guiados por el mundo, ¿cierto? El diablo y la carne, nuestra vida pasada, pero Dios nos resucitó junto con Cristo. Te sentó, fuimos ascendidos. Y éramos, en 2:6 dice que éramos hijos también de desobediencia. Éramos hijos de ira, íbamos rumbo al juicio, pero Dios nos sentó junto con Cristo en el cielo, en Cristo el Señor. Y eso es muy importante reconocerlo, o sea, de saber de ser nosotros quizás enemigos de Dios, a través de Jesucristo somos aceptados como hijos suyos. Hay un periodista que se llama Lee Strobel. ¿Lo conocen a Lee Strobel? El que hizo la película El caso de Cristo. ¿Vieron esa película? ¿Alguien la vio? Muy interesante. Lee Strobel era ateo y él en una investigación se encontró con Cristo. No, dice la hermana Loreto. Hermana Loreto, la tenemos en el disco duro en la casa, hermana Loreto, en el disco duro. Ahí está. Entonces, él le gusta mucho testificar acerca de lo que Dios hizo en su vida. Dice que su hija, que tenía 5 años, cuando él comenzó a seguir a Jesús, tenía 5 años cuando ella comenzó a seguir a Jesús, la hija de él. Pero durante esos 5 años, antes de que conociera a Cristo, la pequeña conoció a un padre profano, irritable. Una noche él llegó enojado a casa y abrió de un golpe la puerta, ¿cierto? Y con un golpe, un hoyo en la pared. Muchas veces su hija se escondía en su cuarto para permanecer alejada de su padre, pero después, 5 meses después de que su padre le entregó su vida a Jesucristo, la pequeña niña le dijo: mami, yo quiero que Dios, haga conmigo lo que hizo con mi papi. A la edad de 5 años y medio no había estudiado las verdades profundas de la Biblia. Sin embargo, sabía que su papá había sido una persona difícil con quien vivir. Y Dios le hacía a las personas entonces ella que quería estar cerca de ese Dios. Hoy en día el pastor Lee Strobel testifica y dice: Dios cambió a mi familia, Él cambió mi mundo, Él cambió mi eternidad, y en Jesucristo Dios nos resucita a una vida nueva. Con Cristo Dios nos levanta para elevarnos por encima de las influencias pecaminosas de este mundo, ¿cierto? El diablo y la carne. Él nos dio una nueva posición. Ahora y en el futuro. Estamos sentados, entonces, como dice Pablo, en lugares celestiales en Jesús. Así que
Nosotros lo que tenemos que hacer, chicos, es mantener la mirada hacia arriba para darle gracias y mostrarles a otros lo que Dios ha hecho con nosotros, con Cristo. Y es posible para las personas que no tienen a Cristo vivir una vida de salvación en Cristo el Señor. En segundo lugar, Dios nos salvó por medio de su amor, misericordia y gracia, no por medio de nuestras obras. Estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, bajo la influencia del diablo de este mundo, y éramos incapaces tampoco nosotros de salvarnos a nosotros mismos. No podíamos caminar hacia Él porque estábamos muertos, pero dice la Biblia que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y por gracia nosotros somos salvos. Ahora, por todas las edades, Dios desea mostrar las incomparables riquezas, chiquillos, de su gracia en nosotros. El Señor se deleita en bendecirnos a cada uno de nosotros. Y nosotros debemos dar gracias porque hemos sido salvos por medio de la fe, que es en Cristo el Señor. Y es muy importante de que nosotros reconozcamos su obrar en el Señor. Hay en una conferencia de religiones mundiales, porque ustedes saben que hay conferencias, bueno, ahora se hace por Zoom, ¿no? Pero hay conferencias de religiones mundiales, ¿sabían ustedes? Ahí se juntan de todas las religiones del mundo que hay, son más de 5.000 religiones. Entonces debatieron, llegó a esa conferencia eruditos de todo el mundo. Entonces comenzaron a hablar el tema y comenzaron a debatir si el cristianismo tenía alguna creencia única. Entonces otras religiones tenían versiones de la encarnación y declaraban victoria sobre la muerte. Entonces hay un escritor, teólogo, que se llamó C.S. Lewis. ¿Han oído de él? C.S. Lewis. ¿Han ubicado las crónicas de Narnia? ¿Han leído han visto esa película, las crónicas de Narnia? Bueno, hacen referencia, muy bien, Connie, la hermana Connie ahí, muy bien. Entonces, ese Luis ganó el debate con una sola oración. Él dijo que el cristianismo es diferente a todas las demás religiones porque nosotros creemos en la salvación por la gracia de Dios, no por nuestras obras. Los musulmanes buscan la salvación por medio de los 5 pilares. ¿Conoce la religión musulmana, cierto? Los musulmanes. Los musulmanes. Bueno. La fe en Alá, que su nombre es para Dios, y en Mahoma, su profeta. Ellos creen la salvación en la fe en Alá, en Mahoma, en las oraciones, en las limosnas, en el ayuno y en un viaje a la Meca. No se rían. La Meca es el lugar principal donde los musulmanes se concentran, ¿cierto? Para buscar allí la bendición. Los hindúes buscan escapar de las interminables reencarnaciones y la rueda de samsara por medio del triple camino de la sabiduría, el trabajo y la devoción. A ver si me ayuda la tecnología aquí y puedo, miren, a ver si buscan aquí, a ver si encuentran aquí. ¿Alcanzan a ver? Ok, ese es el problema de los hindúes y los budistas. Ellos tienen 3, el conocimiento, el trabajo y la devoción para su alma. Y está la solución budista, que es el nirvana o el gran vacío, que para ellos es el tema de su solución final.
Entonces, obviamente que para los budistas no creen ellos tampoco en un Dios personal, pero ellos tratan de escapar de todas las reencarnaciones, de un doble camino. Eh, la, la religión católica habla también acerca de un purgatorio, ¿cierto? Entonces, la gente, como yo le decía anteriormente, trata de hacer cosas para alcanzar, obtener la salvación. Pero la salvación simplemente es un regalo de parte de Dios, por medio de Jesús, por medio de la fe, no por obras. Y en tercer lugar, la solución de la maravillosa de la salvación es que Dios nos salvó para hacer buenas obras. Dice la Biblia, porque somos hechura suya, creados en Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que caminásemos en ella. No somos salvos por obra, sino para las obras, somos salvos por la gracia para el servicio. Pablo declara que somos hechura suya, ¿cierto? Él nos creó por una razón. En Cristo tenemos un propósito, un potencial. Dios nos creó a su imagen para hacer buenas obras en este mundo. O sea, obviamente que no somos salvos para acumular millas, para ir al cielo, sino que nos creó para que nosotros también podamos hacer estas obras que Dios preparó para cada uno de nosotros en Cristo el Señor. Entonces, ¿cómo nos dar gracias en esta hora, chiquillos? Para que nosotros también las buenas obras que Dios nos llama a hacer, tales como vivir una vida también santa, para que podamos vivir también en un mundo totalmente oscuro. Somos salvos por obras también, pero no somos salvos por obras, pero nuestras buenas obras son el fruto de toda obra de raíz de gracia, que nos trae también nuestro caminar también con el Señor. Entonces, nosotros chiquillos debemos dar gracias al Señor por esto. Y esto es principalmente la obra de salvación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Y, y debemos recordarlo, y también tenemos la oportunidad de compartir a otros el Evangelio de la salvación que es en Cristo el Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Hermana Connie. No está. Mis hermanos, no, sí estoy. Muy bien, gracias al Señor por su palabra. Ya vamos a ir terminando esta reunión. Si hay algún anuncio o recordatorio, no sé, directiva, pastor. No sé si hay algún recordatorio, anuncio o algo así. Vamos a invitarles para mañana solamente a las 10:30 de la mañana para que podamos conectarnos a través de este medio nuevamente y tener un servicio al Señor de alabanza, de adoración. Mañana dirige nuestro hermano Eduardo Sanzana, así es que vamos a estar ahí con nuestro hermano Eduardo para acompañarle y seguir adelante en todo lo que tiene que ver con buscar al Señor. Y invitarles también a la oración, ¿cierto? Los martes estamos orando como iglesia. Así es que seguir adelante. El próximo viernes dirige nuestra hermana viernes, nuestra hermana Susana, predica nuestra hermana Loreto. Después tenemos el otro domingo, el domingo 10, nuestra hermana Vilma dirige, predica el pastor. Después, bueno, llegó a ustedes ¿cómo se llama el programa también de los cultos? Así es que eso, animar nomás a todos a estudiar la palabra. Les mandé un desafío también a los que puedan, ¿no? Los que quieran buscar también la lectura bíblica diaria ahí para leer la Biblia. Se puede leer la Biblia en un año. Así es que los que quieran ahí, se los mandé a los misioneros del reino. Así es que para los que quieran ahí comenzar a leer la Biblia también durante un año, sería muy interesante también.
que lo puedan hacer. Aquellos que se motiven, ¿cierto? Ahí estar ahí, buscando al Señor. Muy bien, eso no es Manaconi. Muy bien, entonces, vamos a orar. Le voy a pedir si por favor el Pedrito nos podría despedir con una oración. ¿Quién? ¿Mi hijo? Sabía que iba a decir eso. Ah, el Pedro grande. Ah, Tú. ya. Ya, gracias. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, por esta reunión que hemos tenido. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por los mensajes de cada uno de nosotros, Señor. Bendito Dios, cómo no agradecerte si tú has sido bueno con nosotros en este año que pasó, Padre, y este que comienza será de mucha bendición, porque tú estás con nosotros, Padre amado. Gracias, mi Señor. Ayúdanos a amarte, Señor. Ayúdanos, Señor, a bendecir a otros. Ayúdanos, Señor, a cada día, Señor, a hacer tu voluntad, Padre amado. Ayúdanos y guíanos, Padre amado, y que los que tengan que ser agregados, Señor, a la familia de la fe, como tus hijos, Padre amado, lleguen, Señor, a tus pies. Y ayúdanos, Señor, para que seamos canales también para eso, Padre amado, para que muchos se conviertan, Señor, de sus pecados, Señor, para que se arrepientan, Señor, de ellos y puedan convertirse, Señor, a hijos tuyos, Padre, hijos, Señor, que te amen, que te adoren, que te alaben, Señor. Bendito Dios, bendice a cada uno de los jóvenes que están acá y de los que no pudieron estar, Señor, también. Les bendecimos en el nombre de Jesucristo, Padre. Bendito Dios, y que tu palabra llegue también a sus oídos, que tu palabra, Padre amado, pueda, Señor, a caer en buena tierra, Señor, pueda, Señor, dar fruto al 100 por 1, Padre amado. Gracias, mi Señor. Gracias te damos, Señor, por tu hermosa salvación, por Jesucristo. Gracias porque podemos tener la bendición del reino, podemos tener todas las bendiciones, Señor, aquí en la tierra, Padre amado, porque tú reinas en los cielos, Padre amado, y aquí en la tierra, Señor, podemos disfrutar de eso también, Padre amado. Gracias, mi Señor, porque nos hiciste hijos, Padre, y podemos, Señor, darte la gloria a ti, Padre Santo. Gracias también porque somos privilegiados, bendito Dios, en poder creer en el Dios verdadero, Señor, así como Pastor nos decía que existen muchas religiones y quizás muchos dioses, Padre amado, que buscan una solución, que buscan conseguir la felicidad, quizás conseguir una muerte perfecta, no sé, Señor, muchas cosas busca el hombre, pero nosotros, Señor, hemos sido privilegiados, Señor, que hemos escuchado de ti y te sentimos, Señor, te sentimos, Padre amado, en cada momento, Señor. Y creemos en ti, Señor. No solo de palabras, Señor, no solo de palabras, sino también en espíritu y en verdad, Señor, que lo hemos vivido, Padre amado. Gracias, Señor, por eso te damos, porque hemos recibido de ti, Señor. Y por eso también me acuerdo de los misioneros, Padre, ahora que tú les bendigas, Señor, que tú les sigas, Señor, ayudando, les sigas fortaleciendo a ellos y a su familia, Padre amado, para que sigan evangelizando, para que sigan entregando el mensaje de salvación, el mensaje libertador, el mensaje de arrepentimiento, Señor. Gracias, Señor, y bendízanos a nosotros también porque hacemos y podemos hacer misiones también acá desde Temuquito, Padre amado, para todo Chile, Señor, también. Gracias, mi Dios, te damos por eso. Gracias, mi Dios. Bendecido, Señor, todo, Señor, en el nombre de Jesucristo, todos mis hermanos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, rogamos todo a ti. Amén. Bueno, mis hermanos están despedidos. Que tengan una muy buena semana. Bendiciones. Chao. 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 Nos Chao, vemos. chiquillos. Nos Bendiciones. vemos mañana. Nos Bye. vemos. Chau, chau.